dato de que el paciente está sangrando, que algo no está yendo bien, siempre va a ser taquicardia, acuérdense de eso. Y el último dato va a ser lo que es hipotensión, porque ahí ya todos los mecanismos de control o todos los mecanismos de compensación de nuestro propio cuerpo van a ser rebasados y si no hacemos algo, nuestro paciente se va a poder morir. Es ahí cuando tenemos que ver que el paciente puede recibir lo que son transfusiones y siempre antes de la cirugía, por eso, pedir lo que es la tipificación. E incluso aún así, más atención todavía a pacientes con patología de base. Quiere decir pacientes que ya tengan una anemia de base o pacientes que tengan patología a nivel cardíaco, por ejemplo, los cardiópatas, los con insuficiencia cardíaca. No me voy a arriesgar a darles líquidos. De cabeza ya tengo que darle transfusión porque si aumento mucho volumen ese corazón no va a ir muy bien porque ya de por sí ya está fallando ese órgano. ¿Ya? Acompañar a todo esto de los balances hídricos, cuánto entra, cuánto sale de líquidos, calcular las tasas de excreción de las pérdidas insensibles, que acuérdense que es de 0,5 el basal, 0,5 ml kilo de peso por hora, lo que calculamos de pérdida insensible, hasta incluso triplicar ese valor, o sea, puedo tomarlo como 1 o hasta 1,5 kilo de peso hora de líquido que pierde mi paciente, ¿ya? En cuanto a la retención urinaria, ver si no se está formando un globo vesical. A veces hay dificultad en el control de los esfínteres, que igual es una complicación eso. Y sondearlo al paciente si es que es necesario. Debe facilitar lo que es la movilización del paciente para que empiece a trabajar todos los órganos. Es así que pasamos ya también a la parte de las infecciones postquirúrgicas. Un ratito aquí, alguien más creo que está queriendo entrar. Acá en las infecciones postoperatorias vamos a ver que los pacientes ya tienen un riesgo de 4 veces más de tener un episodio en su postoperatorio cuando ya tenemos infección en el evento prequirúrgico, o sea, cuando esa herida ya está contaminada, ya es sucia. Eso quiere decir que ahí ya tengo que entrar con antibiótico profilaxia y antibiótico terapia también en el paciente, ¿ya? Y tengo que hacer atención en curar esa herida, en evitar que se junte secreción, si es que ya hay secreción, drenar esas secreciones, colocar drenajes, hacer las curaciones de manera seriada, cada día, cada 2 días o cada 3 días, de acuerdo a lo que el paciente vaya a necesitar. Pasamos a la parte de fiebre, que igual es una complicación que se puede dar en su postoperatorio, donde vamos a ver también que hay distintos tipos de causas para que el paciente tenga fiebre. Acuérdense esto en el postoperatorio, en el hito 2 hemos avanzado, este mismo cuadrito está, si no mal recuerdo. Y las causas más comunes a las 24 horas de fiebre son las causas por la vía respiratoria, que son las atelectasias. Después de eso puede ser por infección de herida quirúrgica, por drogas como la acetilcolina, que puede causar hipertermia maligna. Las TBPs pueden causar eso, las tromboflebitis, la parte de las insuficiencias urinarias más a distancia, ¿ya? Lo que más hay que acordar es a partir de 5 o 7 días después, es ahí donde voy a tener las infecciones de herida quirúrgica o los abscesos o la formación de abscesos residuales dentro de la cavidad abdominal. O sea, si un paciente, por ejemplo, de apendicitis viene después de una semana a consultarme porque sigue con fiebre, con dolor enfosiliaca, diaforesis, sigue con hiporexia, anorexia, o sea, como si no lo hubiera operado casi, muy probable que tenga un absceso residual. ¿Ya? Por el tiempo, por las características de la clínica, ¿ya? Las flebitis son otras cosas que ya hemos visto y hay que evitarlas, igual como en asepsia, antisepsia, y evitar este tipo de cuadros que ya hemos visto este tipo de imágenes en las cuales vamos a evitar esto y también hacer cicatrizaciones o cierres de heridas por primera, segunda, tercera intención, ¿ya? Ahora, vamos a ir hacia complicaciones más específicas o complicaciones de cirugía propiamente dicho, o sea, dentro de la cirugía. Y son complicaciones de la cirugía laparoscópica, que es la que más se efectúa ahora mismo. Y esto se puede dar por un descuido, porque no tengo buena curva de aprendizaje, o por mala suerte, alteraciones anatómicas, complicaciones propias del evento quirúrgico. ¿Ya? Es así que tengo que tener cuidado y que tengo que estar capacitado para poder atender esta cirugía compleja en mi paciente. Si se me perfora el intestino, si empieza a sangrar el paciente, probablemente incluso voy a tener que hacer
conversión de cirugía laparoscópica a convencional, o sea, sacar mis trócares y abrir al paciente en muchas ocasiones. Es así que vamos a ver que este tipo de cirugías no está exento de complicaciones, si bien a lo largo del tiempo, que la laparoscopia inició en el 80, 90, se ha visto de que los porcentajes de las complicaciones han ido variando, o sea, se han ido reduciendo, aún existen y tenemos tablas para demostrarlo. Generalmente vamos a tener más complicaciones en pacientes de 21, 30 años o de 50, 60 años. Va a variar, más las complicaciones intraoperatorias serán más comunes en pacientes de la tercera edad o más adultos, mientras que las complicaciones postoperatorias son más comunes en pacientes mucho más jóvenes, según los estudios, sobre todo en la parte de las colecistectomías, que es la cirugía más práctica de la laparoscopía. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que las complicaciones intraoperatorias son mucho más comunes en el sexo femenino que en el masculino, y las posoperatorias más comunes en el sexo femenino de igual manera, ¿ya? Entonces están ligadas muchas veces al sexo y también esto se debe a la incidencia. La cole es una patología que más le da también a las pacientes de sexo femenino, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Las complicaciones igual pueden estar ligadas al tipo de paciente que ustedes tengan. ¿Eso qué quiere decir? Puede estar más ligado a pacientes con mayores pesos o con índices de masa corporal mucho más elevados, en el sentido de que un paciente con sobrepeso, un paciente obeso, es más difícil de operar y muchas veces nos va a dar datos clínicos después de lo que es el evento operatorio, ¿ya? En cuanto a complicaciones intraoperatorias, sí pueden ser más comunes en pacientes no obesos, pero las postquirúrgicas generalmente se van a dar en obesos. Y es más difícil operar un obeso porque la misma pared abdominal tan engrosada que está por el panículo adiposo te limita el grado de movimiento que vas a tener para poder realizar tu cirugía. Hay trócares incluso solo para obesos que son hasta más largos, ¿ya? Y vamos a ver esto, que es algo de lo que tal vez hemos hablado al inicio. Las complicaciones se van a dar más cuando uno está aprendiendo, ¿ya? Es por eso que existen ya módulos para poder capacitarnos, o sea, módulos de simulación, los famosos pelvic trainers, porque la mayor parte de las complicaciones son de parte del residente, del interno, y no es su culpa, no está mal, están aprendiendo, pero es por eso que ahora se prefiere capacitar primero al residente, al interno, en módulos de simulación, pelvic trainers, que tienen órganos de silicona o en cadáveres incluso haciendo laparoscopía, y después llevarlos hacia lo que es el propio paciente vivo, ¿ya? Que es mucho más alto la complicación intraoperatoria, casi la mitad está dada por los residentes o por el personal que esté en capacitación, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Siempre es más complicado operar un paciente con cirugía previa, ¿ya? Que un paciente que esté nuevito o que esté sin cirugías, ¿ya? Las complicaciones se pueden deber al hecho de que existe fibrosis, a que existe adherencias, bridas, lo cual dificulta y a tal punto que en algunos pacientes no optaré por hacer cirugía laparoscópica porque tiene mucho antecedente quirúrgico ese paciente, entonces no iré directo a la abierta porque sé que todo va a estar pegado, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que vamos a tener en los pacientes? Puede haber ruptura de vesícula, se me ha abierto la vesícula porque he puesto muy fuerte el hook, porque he desgarrado la vesícula y ha salido litos y ha salido contenido biliar a la cavidad. Eso ya es una complicación intraoperatoria. De hecho, me contamina prácticamente toda la cirugía y muy probablemente tenga que dejar un buen drenaje ahí o lavar bastante minuciosamente la cavidad. ¿Qué más puede pasar? Puede sangrar el lecho vesicular, entre las cosas más comunes, sobre todo en vesículas más empotradas o que estén bien adheridas hacia la región del hígado. El hígado es una superficie bien cruenta y bien fácil que sangre. Y sí, podemos coagular, podemos hacer electrocauterización, pero a veces vamos a necesitar de algunas esponjas procoagulantes como el Gelfoam, como el Surgicel, entre otras cosas, que son
nada más que sustancias procoagulantes a base de celulosa o a base de lo que es colágeno, y vamos a poder coadyuvar esas hemorragias. Y en caso de que no arregle esto a través de todo eso, tendré que sí, finalmente abrir a mi paciente en el peor de los casos. Otro tipo de complicación bastante común en el postoperatorio son las colecciones postoperatorias. Pueden ser colecciones como abscesos residuales, pueden ser los famosos biliomas. No he clampeado bien o no he ligado bien lo que es mi conducto cístico, o he dañado la vía biliar y hay fuga de bilis hacia la cavidad. Si se delimita lo que es la salida de bilis, voy a tener bilioma, pero si sale sin delimitar, si sigue saliendo la bilis, voy a tener cuadros mucho más severos como los famosos bilioperitoneos, que es bien difícil, y eso es indicación de operación de urgencia, o sea, reintervención de mi paciente. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver? Esto de acá ya no tanto. Vamos a ver que hay clasificaciones para ver al paciente con complicación quirúrgica. Una de las más usadas es la clasificación de Clavien, que nos da grados del paciente posoperado. El paciente puede ir desde un grado 1, que es algún tipo de complicación leve debido al tratamiento farmacológico, alguna intervención imagenológica, endoscopia del paciente, pero que no va a tener una repercusión muy grave en el paciente, ni riesgo vital grande en el mismo. Un ratito. Aceptar. Versus complicaciones mucho más complejas, más difíciles de tratar, en las cuales tal vez necesite ya transfusiones de sangre, nutrición parenteral, porque he perforado intestino, voy a tener que tal vez repararlo, y voy a usar nutrición parenteral porque el intestino, mientras esté recuperándose, porque lo voy a rafiar, no puede tener paso de gran cantidad de alimentos, como en el grado 2. Grado 3, por ejemplo, intervenciones que requieran nueva intervención quirúrgica o endoscópica o radiológica. La sección de las vías biliares, por ejemplo. O las hemorragias en el postoperatorio que requieren que tenga que entrar inmediatamente y solucionar ese problema. ¿Qué más? Intervenciones que no requieren anestesia general, que tal vez sean algún drenaje de absceso de pared, algún tipo de cirugía menor que pueda resolverlo en el box de emergencia, o intervenciones que ya requieran cirugía general, como las intervenciones, las laparotomías, las correcciones que pueden suscitarse por desgarros, por perforaciones, por secciones de vía biliar, que son ya cirugías mucho más complejas. Y ya complicaciones mucho más graves que me van a llevar a disfunción orgánica, disfunción multiorgánica secundaria, una sepsis o algún tipo de evento desencadenado por la propia cirugía, donde el paciente tiene bastante riesgo vital. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos acá según la clasificación de Clavien? Son ejemplos estos. Y sus tratamientos, como ven, los grados más sencillos son los grado 1, 2, que normalmente no van a necesitar una reintervención. Con antibiótico terapia, soporte, van a ir bien este tipo de pacientes. En algunos casos ya tendrá que intentar hacer el ingreso a terapia intensiva, pero no voy a tener que volver a entrar en el paciente, versus ya pacientes del grado 3, grado 4, donde muy probablemente tengan que hacer un procedimiento ya sea endoscópico o por imagenología intervencionista o por lo que es nueva cirugía en mi paciente. Acá lo que más vemos son lo que son las secciones de la vía biliar, y esto tiene su clasificación. Las Bismuth son las más difíciles de tratar. Me van a revisar lo que es la clasificación para las secciones de la vía biliar, por si acaso. ¿Ya? Se clasifican en 5 grados, y el bismuth, pero en 4 grados, y el bismuth se clasifica en otros 5, que es el grado 4, que se va a subclasificar nuevamente. ¿Ya? Es la clasificación de Strasberg, esa que les estoy pidiendo. ¿Ya? Complicaciones también propias de la cirugía laparoscópica pueden ser lesiones a nivel de lo que es eh, la pared abdominal, que va a contener todas las vísceras, ¿no? Cuando yo haga la introducción de los trócares,
hay que tener cuidado porque puedo causar hematomas o sangrados a nivel de la pared abdominal y antes de empezar lo que es la cirugía ya se me está complicando todo. Por eso es que la colocación de los trocars es bien importante en el sentido de que tiene que ser una técnica limpia y tiene que ser en los lugares adecuados, porque si yo voy a poner en otros o en otras localizaciones los trocars, muy probablemente le dé algún tipo de arteria que esté irrigando la pared abdominal. Nada raro que en algunos casos se lleven lo que son las arterias hipogástricas inferiores, que son bastante sencillas de lesionar si es que no sabemos por dónde está descubriendo si no colocamos los trocars en los puertos que deberíamos colocar, ¿ya? Además de eso, pacientes sobre todo que sean delgados, flaquitos o niños, hay que tener mucho cuidado en el ingreso de los trócares, sobre todo el primer trócar, que es el trócar umbilical. Hemos hablado que hay técnica abierta y técnica cerrada para colocar los trócares. En lo personal, yo coloco el trócar bajo técnica abierta, ¿ya? Meto mi dedo antes de introducir incluso el trocar para evitar meter el trocar con punzón, o sea, con lo que es su mandril, y un mal movimiento y me puedo ir hasta la aorta. Ya ha ocurrido acá con otros colegas, obviamente por ética no vamos a decir quiénes, pero que se han llevado a la aorta. Y esto derivado en que antes de empezar la cirugía han tenido que abrir al paciente y hacer tratamiento vascular y además de lo que es una simple cole. Entonces hay que tener cuidado y siempre los trocares traten de colocarlos bajo visión directa para evitar este tipo de cuadros. ¿Qué complicaciones más podemos tener? Podemos tener perforaciones de víscera hueca. Igual, si yo entro a ciegas, si entro muy tosco, o si el intestino está muy distendido cerca del lugar donde estoy ingresando con mis mandriles, o sea, con mis trócares junto con sus punzones, me puedo puncionar el intestino. Igual ya les ha pasado a bastantes colegas esto, y este es otro motivo por el que yo personalmente igual coloco mis trócares bajo visión directa o el primer trócar siempre bajo técnica abierta, ¿ya? Entonces, se pueden llevar desde el intestino a través de una lesión puntiforme o lesiones bastante pequeñas, como ven en las imágenes donde voy a tener que rafiar. La solución ahí es simplemente enterorrafia, suturo el intestino, hasta secciones en las cuales se han llevado todo el intestino y vamos a tener que hacer resecciones intestinales. O sea, hemos entrado por una vesícula, hemos entrado por algún tipo de apéndice y he terminado haciendo, obviamente, esa cirugía más una resección intestinal. Y eso es difícil de manejar. Y ese paciente, por ejemplo, como hemos visto en la clasificación de Clavien, va a tener que ir a alimentación parenteral, mayor tiempo de internación, muchos más cuidados, se ha contaminado mi cavidad, puede tener que hacer antibiótico terapia, entre otras cosas. Entonces, no es nomás meterle, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Lo que son lesiones de víscera maciza. Si me puedo llevar el intestino, también le puedo dar al hígado. Nada raro, pacientes con hepatomegalias o hígados un poco alterados en cuanto a la anatomía base, o que yo sea torpe al ingresar en el trocar subsifoideo, sobre todo, me puedo llevar el hígado y el hígado sangra bastante. Muchas veces se va a causar un hemoperitoneo que voy a tener que abrir a ese paciente para poder arreglar ese trauma que he efectuado en mi paciente. ¿Ya? Pasamos. ¿Qué más? Las hernias postincisionales son complicaciones, igual que pueden surgir. Normalmente no debería de ocurrir esto, ¿ya? ¿Dónde se van a dar las hernias postincisionales? Se van a dar a nivel de las perforaciones que yo haga con mis trócares, a nivel subsifoideo, a nivel umbilical, que son las dos más comunes. Y a nivel de los subcostales un poco más raro, porque son bastante pequeños los orificios. También podemos tener a nivel suprapúbico, porque igual realizamos una incisión de 10 milímetros cuando hacemos las famosas apendilaps o las apendicectomías por videolaparoscopía, ¿ya? Son debido a los malos cierres que hacemos o a que el paciente tampoco nos colabora y hace lo que es levantamiento de peso, ejercicio extenuante antes del tiempo recomendado. ¿Qué más? Hay complicaciones también por las insuflaciones. Si bien metemos CO2, el CO2 no es un inocuo para nuestro organismo. A grandes presiones
podemos causar incluso lo que es la generación de enfisemas a nivel subcutáneo, la generación de lo que es irritación a nivel de la cavidad abdominal. Podemos incluso, si hacemos una mala punción, insuflarla a nivel de lo que es el retroperitoneo y que salga de ahí el gas es mucho más difícil, ¿ya? Otra complicación bien común, pero es una complicación leve, es las somalgias en los pacientes operados de laparoscopía, ¿ya? ¿Qué es somalgia? Es dolor en el hombro. Generalmente el paciente posoperado de COLELAP, que es la cirugía más común de todas, se puede quejar por dolor en el hombro derecho. No es que ustedes han hecho daño ni nada. Es que por la insuflación que ha tenido con el CO2, el paciente, hemos tenido irritación del nervio frénico. Y al haber esa irritación también hemos creado lo que es una omalgia. Esta omalgia con analgésicos va a ir pasando tranquilamente hasta su segundo o tercer día posoperatorio de nuestros pacientes. No es nada de qué preocuparse. Pero para evitarla hay que tratar de mantener el menor tiempo posible insuflado al paciente y que las insuflaciones sean de manera progresiva, no de golpe, en cuanto al volumen que le voy a meter allá adentro. ¿Ya? ¿Qué más? Embolias garazosas secundarias a lo que son igual las insuflaciones en algunos pacientes o que canalicen mal nuestras enfermeras y coloquen más de 10 cc de aire, ya pueden causar una embolia gaseosa en nuestros pacientes. Entonces, siempre revisen que el equipo de suero esté bien purgado y ni bien se acabe su solución, cierren esa vía, porque estamos dándole contacto o, mejor dicho, probabilidad a ese paciente de cursar con una embolia gaseosa. Entonces, ¿y cuál es el problema con esto? El problema es que a diferencia del TEP, de la TBP, de donde tenemos un coágulo, un trombo que está causando este tipo de obstrucción, una embolia por un émbolo de coágulo, y eso puedo arreglarlo a través de medicación, hay trombólisis y demás cosas. Pero no hay medicamento que me saque el aire de ahí, o las embolias grasas, no hay medicamento que me corrija eso. Entonces son mucho más difíciles de manejar y la morbimortalidad es más alta. Neumotórax es otra cosa que puede darse en los pacientes igual en lo que es la paroscopía, sobre todo al intubar el paciente. Si le dan mucha presión sus anestesiólogos al paciente intubado, podemos causar barotrauma en el paciente y puede haber rotura de estructuras de conducción del aire hacia los alvéolos, hacia los bronquios en cualquiera de sus órdenes. Y eso va a desencadenar igual la generación de neumotórax en nuestro paciente. ¿Qué más? Vamos a ver las famosas lesiones de la vía biliar. Aquí entra esa clasificación que hemos hablado, la clasificación de Strasberg. Es el mismo apellido que usó para la maniobra de seguridad de Strasberg, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas puedo ganarme aquí si yo no hago bien mi técnica operatoria? Puedo clipar el colédoco y cortarlo pensando que es el cístico, y ya fue. Me lo he llevado a la vía biliar directamente y tengo que reparar eso. Si es parcial, hasta podría suturarlo y dejar un drenaje o una sonda T de Kerr. La sonda T de Kerr es una sonda, como su nombre dice, en forma de T, por ejemplo. Digamos que me he llevado acá este pedazo de vía biliar, lo he suturado y coloco una sonda T. Va a ir un extremo aquí de la T y el otro aquí abajo. Y hacia lo que es el exterior de mi paciente va a ir por donde se va a exteriorizar la misma. ¿Para qué me sirve esto? Para que mantenga la permeabilidad de mi vía biliar, no se me estenose por la sutura que estoy haciendo, y para que esa sutura que he hecho no tenga mucho contacto con la bilis. Y después de unos 21 días se recomienda, esto se va a fistulizar, o sea, se va a crear un canalcito entre lo que es la piel de mi paciente que estaría aquí y la vía biliar. Yo voy a retirar eso y esta fístula va a ir colapsando de manera espontánea. Y no voy a tener la salida de bilis ni biliperitoneo. Eso siempre y cuando sea parcial, para reparar lo que es esa lesión. De lo contrario, voy a tener que hacer derivaciones biliodigestivas, que son cirugías mucho más complejas. ¿Ya? ¿Qué más puede pasar? Hemorragias en el triángulo de Calot. Hemos dicho que hay alteraciones anatómicas igual
en cuanto al contenido de los triángulos, que el triángulo de Boudet era el que contenía la arteria cística. Si hay alteración anatómica, puede que me esté llevando la hepática, o puede que esté clipando mal y va a sangrar bastante. Y lesiones con el electrocauterio, que igual son lesiones a considerar. Su hook, el hook es esa pinza con la cual ustedes van quemando en la laparoscopía. Un ratito. Vamos a agregar aquí. Yeah. Su hook es esa pinza con la cual ustedes queman en la laparoscopía, que está por acá. Un hook. Este es el hook, ¿ya? Que es esa pinza con la que ustedes queman. Si ustedes, por ejemplo, tienen una vesícula así, con adherencias en su cara anterior, porque esto es la vesícula, esto de aquí que están viendo, generalmente lo que hacemos es cortar esas adherencias con el hook. Pero si mi hook está a muy alta intensidad, la onda de calor que se emite a partir de este pedazo de metal no solo se limita acá, que es donde voy a cortar, va y se incluso cree que va hasta 5 centímetros de diámetro más la onda de calor. Entonces, si no es una temperatura adecuada, si es muy fuerte la temperatura que estoy aplicando, el problema va a ser que también voy a quemar por continuidad otras estructuras que me interesan. ¿Y qué estructura está más cerca y se puede quemar y se puede lesionar? Es la vía biliar. Sobre todo cuando estoy trabajando en esta zona con el hook, puedo igual lesionar la vía biliar con el electrocarterio. ¿Ya? Otras cosas que pueden suceder son las hemorragias, sobre todo en lo que son las lesiones por la arteria cística, que antes de clipar me la estoy llevando, o también al hacer la peritonización, que esto es una desperitonización, estoy cortando el peritoneo para desinsertar la vesícula del hígado, me entra un poco al hígado o está muy insertada o muy empotrada mi vesícula y voy a tener que arreglar ese tipo de hemorragias, ¿ya? Incluso voy a tener que convertir en algunas ocasiones. Cálculos olvidados. También puede suceder esa complicación, sobre todo si se me abre la vesícula, si he desgarrado la vesícula, le he quemado, vamos a tener que, van a salir los cálculos y nada raro que, como son muchos en algunas ocasiones, deje alguno ahí y eso puede ocasionar problemas en el sentido de que ese cálculo puede tener cierta carga microbiana y me puede generar abscesos a nivel de la cavidad abdominal. ¿Qué más? Vamos a hablar de las lesiones de vía biliar entonces. La mayoría de las lesiones de vía biliar es generalmente porque yo no estoy identificando bien la anatomía. No estoy haciendo mis maniobras de seguridad. Casi el 70% de los pacientes van a tener este tipo de causa, o que el cirujano no está operando con el cuidado necesario o el conocimiento anatómico. Lo demás, pues va a ser en cirugías de otros tipos de órganos, resecciones o gastrectomías parciales, hepatectomías, cirugía de páncreas o trasplante hepático, donde igual puedo tener lesión de vía biliar, pero es más por la complejidad de la propia cirugía o por la vecindad de esos órganos con la vía biliar, que podría tener igual lesiones de vía biliar ahí. ¿Ya? En cuanto a complicaciones intestinales de la laparoscopía, es raro ver lo que son complicaciones acá y podrían ser complicaciones como hemos visto las perforaciones de colon, sobre todo el colon transverso que está próximo a lo que es los lugares donde coloco el trocar y cómo se va a manifestar este paciente. Vamos a tener que por las heridas va a salir contenido intestinal, va a salir lo que es contenido de heces, vamos a tener lo que es la visualización de la luz del intestino, si es que voy a ver durante la cirugía, o olor fétido incluso en lo que es las heridas, junto con el débito que van a presentar. Entonces tendré que reoperar o en la misma cirugía, si me he dado cuenta, tratar de reparar el colon o el intestino que se me haya perforado. ¿Ya? Factores de riesgo, entonces, ya los hemos visto en la parte de la epidemiología y les recuerdo, generalmente pacientes mayores, pacientes varones, tienen cierto tipo de mayor incidencia.
Pacientes con malformaciones congénitas por la dificultad de lo que es el reconocimiento de las estructuras anatómicas igual. Operar una cole que no esté inflamada es mucho más fácil que operar una cole con colecistitis aguda, porque la inflamación igual te distorsiona la anatomía, entonces es más difícil y más probable que pueda dañar la vía biliar en un paciente con cuadro agudo versus un paciente que simplemente está con litiasis, ¿ya? Y los tipos de abordaje también. El abordaje abierto versus el abordaje laparoscópico. Incluso ahora el abordaje laparoscópico, ahora en la actualidad, tiene menos incidencia de casos en los cuales hay lesiones de vía biliar versus el abordaje abierto, ¿ya? Y eso es porque ya se han desarrollado mejores técnicas para proteger las estructuras, que las cámaras son de mucho más alta definición y que la curva de aprendizaje es mucho mejor versus los cirujanos, por ejemplo, en los 90, que no tenían todas esas cosas y la cirugía laparoscópica estaba acompañada de más complicaciones que la abierta, ¿ya? En cuanto a cómo cuidarnos, siempre vean lo de la visión crítica de Strasberg, la visión de seguridad de Strasberg, el escudo de seguridad de Strasberg, como quieran llamarlo. Solo cuando yo veo dos estructuras saliendo de la vesícula, es solo en ese momento cuando yo voy a empezar a ligar y seccionar. De lo contrario, lo más recomendable es no colocar ningún clip, porque lo más probable es que me pueda llevar vía biliar ahí. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer con angiografías intraoperatorias. Tengo duda diagnóstica, no estoy logrando ver las estructuras de esta manera. Puedo, a través de una incisión en la vesícula, colocar contraste y ver cómo se me va a dibujar mi árbol biliar, mi vía biliar, cosa de que esté evitando colocar clips donde no deba. Por ejemplo, acá ya están colocando un clip a nivel de la vía biliar principal. Este clip que están viendo acá no debería estar aquí. Deberíamos colocar tan solo un clip acá y un clip acá, tal vez más probable. O incluso podremos ver las secciones de la vía biliar acá. ¿Ya? Otra forma de prevenir es pausar la cirugía, pedir ayuda muchas veces. Las escuelas americanas dicen pausa, el cirujano que esté operando a veces está muy nervioso, está muy comprometido su estado mental y se calma y vuelve otra vez a hacer lo que es la cirugía o puede pedir una segunda opinión de otro cirujano que esté más con la cabeza fría para poder hacer la cirugía previniendo lo que son las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. ¿Ya? O finalmente, si está muy complicado, si no estoy logrando resolver por la paroscopía, convertir. Si tengo la experiencia necesaria, convirtiendo muchas veces, como ven en esa vesícula está necrosada ahí, voy a poder con mis dedos ir sintiendo las estructuras anatómicas y discerniendo qué cosa es qué, porque la inflamación muchas veces evita que a simple vista pueda tener un buen discernimiento de las estructuras anatómicas. ¿Ya? Y esto tienen que informarle siempre a sus pacientes. Si está complicado, siempre va a haber la posibilidad de abrir. No es que empiezo por LAP y termino por LAP. A veces empecinarse desencadena igual complicaciones terribles en nuestros pacientes. Otra cosa que podemos hacer también son las colecistectomías parciales o subtotales. No he encontrado el hilio biliar, o sea, la parte del cístico. No toco más porque puede estar bastante inflamado, necrosado, comprometido. Saco la vesícula parcialmente, o sea, lo que pueda de la vesícula, y cierro lo que es el muñón distal de la vesícula. Igual ya estoy atendiendo la emergencia, ¿ya? Estoy sacando la piedra, estoy sacando lo que es la inflamación en la mayor cantidad posible y estoy dejando un pequeño muñón de vesícula. Esto, el problema es que a futuro igual puede generar litos acá y puede darme nuevos cuadros similares a una colecistitis, ¿ya? O puede generar litos que pueden pasar igual a la vía biliar principal. ¿Por qué? Porque a veces algunos muñones son de muy gran tamaño, de un buen tamaño, igual pueden generar litos, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, porque es muy comprometido el cuadro, es muy difícil identificar, puedo irme a hacer la colecistectomía subtotal o parcial y nadie les va a decir nada.
porque está reconocido en la literatura que se tiene que hacer eso, que se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi paciente ya está complicado? Voy a darme cuenta que durante la cirugía voy a tener la aparición de contenido biliar hacia donde es la cavidad abdominal, a fugar bilis. ¿Ya? Voy a darme cuenta casi en la mitad de los pacientes durante la cirugía. En el otro grosso de los pacientes, me voy a dar cuenta en el posoperatorio. ¿Ya? Al día, a los 2 días de operarlo, voy a tener datos de peritonitis, dolor abdominal, eso porque se va a formar un bilio peritoneo. La bilis es altamente irritante. O si he clampeado lo que es el colédoco y no está fugando bilis, no voy a tener datos de irritación por un bilio peritoneo, pero voy a tener bastante dolor y voy a tener ictericia, porque esa bilis se está acumulando a nivel del hígado, no está drenando hacia lo que es el tubo digestivo y el paciente se va a poner súper amarillo. En un tercer momento será cuando el paciente tal vez curse con una ictericia obstructiva, secundaria muy probable a lo que es, o colangitis intermitentes, a lo que es una estenosis de la vía biliar. Ejemplo, le he dado acá con el hook y estaba muy potente y la lesión ha ido hasta la región del colédoco. No se me va a perforar tal vez el colédoco, pero puede estenosarse, se va a dañar, se va a fibrosar y eso va a disminuir lo que es la luz de ese colédoco. Y muy fácilmente o mucho más fácil ese colédoco se puede ir tapando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser mi paciente? Va a tener fuga biliar, eso que ven ahí es un bilio peritoneo, puede tener datos de irritación peritoneal, náuseas, vómitos, hilo paralítico por la irritación, inflamación. Si los leucos ya estaban bajando, otra vez voy a tener leucocitosis. Si el paciente está con una ligadura a nivel de las vías biliares, puedo tener aumento de las bilirrubinas muy fácilmente, va a estar adinámico, va a estar caquéstico ese paciente. Entonces, puede presentarse de esa manera ese tipo de pacientes, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver acá? Vamos a ver que puede ser exámenes complementarios, el hemograma, las pruebas de función hepática, la parte albúmina, proteínas, incluso para ver en qué condiciones está el paciente, porque tal vez tenga que estar anastomosis, y la parte de los coagulogramas, que en muchos casos van a estar alterados por la inflamación o la sepsis que puede estar causando el paciente. Imagenológicamente, veré líquido libre a nivel de la cavidad, vías biliares dilatadas, porque no tiene de dónde drenar lo que es esa vía biliar. Si tengo el acceso a hacer colangioresonancia, puedo hacer colangioresonancia. Me va a mostrar por dónde tengo fuga en la vía biliar, dónde está clipado. Me va a dibujar todo mi árbol biliar, tanto dentro como fuera del hígado. Y eso me va a dar una luz para saber qué tipo de lesión he provocado en mi paciente. ¿Ya? La CEPRE es una alternativa también para ver lo que es el diagnóstico y la terapéutica en mi paciente, ¿ya? Ejemplo, si tengo una lesión de vía biliar, por ejemplo, que es una sección incompleta, es una lesión puntiforme que está escapando, poca cantidad de bilis, puedo dejar mi drenaje acá y ya. En vez de intervenir al paciente, voy a hacer que mi drenaje saque toda esa bilis y por CEPRE puedo colocarle una prótesis o un tubito ahí dentro de la vía biliar y esto va a canalizar la bilis en este tipo de recorrido. Esta colección que ha quedado acá por este daño de vía biliar, simplemente con el drenaje lo voy a sacar y ya me evito de operar. Muchas veces puedo hacer eso. O cuando esté estenosado lo que es la vía biliar, igual vamos a ver que con esta prótesis puedo viabilizar lo que es el paso de bilis hacia lo que es el intestino. Entonces es bastante bueno el uso de la CEPRE en este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, siempre controlar los eventos sépticos, siempre controlar lo que son las fugas biliares, porque eso puede matar al paciente. Y en las reparaciones hay que ver, cada paciente es un mundo, puede hacerlo por manera endoscópica, si son parciales, puntiformes, pequeñas las lesiones, o finalmente tendré que hacer cirugía hepatobiliar con derivaciones y reconstrucciones de lo que es la vía biliar, o sea, incluso anastomosis entre intestino y la parte del colédoco.
¿Ya? Las reparaciones pueden ser durante la cirugía, si yo estoy con lesiones que pueden ser mayores a 180 grados o secciones totales, o para secciones más pequeñas, menores a 180 grados, a veces simplemente hacemos cierre primario y colocamos sonda T de Kerr y ya, cuando todavía puedo salvar esa vía biliar, o en último caso, lo que les digo, las derivaciones. Esta es la sonda T de Kerr, como ven, y digamos que tenía esta lesión, ¿no? He abierto ahí la vía biliar, suturo y después de suturar en otra región coloco mi sonda T de Kerr para proteger estas suturas de acá que tenía que hacer y evitar que se me estenose. Esta forma tiene su sonda T. Y simplemente jalando voy a retirar esto después de bastantes días, 21 días aproximadamente, que este trayecto se tiene que fistolizar. ¿Ya? Y si no me da para hacer eso, tendré que hacer estas derivaciones viriodigestivas. Tendré que llevar Y1 hasta allá arriba y hacer una anastomosis entre lo que es el colédoco y el Y1. Y tendré que hacer anastomosis en forma de Y de Rux, se llama ese tipo de cirugías. O puede ser en forma de omega también en algunos casos. Hay bastantes técnicas que pueden estar descritas. La dificultad radica en que la vía biliar tiene un diámetro más o menos de 1 centímetro a lo mucho y el intestino es mucho más grueso. Entonces, suturar esas estructuras es bien difícil y el grado, perdón, la incidencia de las dehiscencias no está exenta aquí. Igual fácilmente se puede disentar, ¿ya? Esta es una Y de Rux, por ejemplo. Lleva el nombre del cirujano que inventó la técnica y se le dice Y porque lleva esta forma, lo que es las derivaciones que se hacen. Corto intestino a este nivel, más o menos unos 100 centímetros de lo que es el ángulo de Treitz. Subo el intestino hacia la región de la vía biliar, anastomoso ahí, y después de eso tengo que hacer una anastomosis entre el propio intestino delgado. Son varias suturas que tengo que ir efectuando a lo largo del tubo digestivo de mis pacientes. Hay otra operación también que se propone, que es la operación de Longmire, que pueden ser cirugías en las cuales voy a anastomosar directamente intestino con el hígado. Esto para lesiones muy altas o también cuando ya haya disfuncionalidad de la vía biliar extrahepática. ¿Ya? Se puede colocar tubos transanastomóticos. Esto para poder realizar una ayuda en el drenaje, evitar que la bilis llegue a tener contacto con lo que es la anastomosis, que son estos tubos acá. Tubo transanastomótico quiere decir un tubo que esté a través de la anastomosis, está guiando prácticamente la anastomosis. Es ese tubito que están viendo ahí, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tengo que ver si puedo hacerlas, porque no cualquier cirujano puede hacerlas. Es bien difícil poder capacitarse en eso. Y también, si no lo voy a poder realizar yo, que en la brevedad posible ese paciente se traslade a algún centro quirúrgico con un cirujano hepatobiliar. ¿Ya? La clasificación de Strasberg, que es esta, se va a clasificar en 4 grados. Va a ser A, B, C y D. El A va a ser una fuga que puede darse en el cístico o a nivel del lecho vesicular. El B va a ser que yo he ligado el derecho, o sea, el hepático derecho, que puede ser un hepático derecho aberrante. El C va a ser una sección del hepático derecho aberrante. El D va a ser una sección lateral de la vía biliar principal, que estamos viendo acá. Estos con sutura o con tratamiento endoscópico va muy bien, más su drenajito. El problema radica en el grado E o la parte que se subclasifica en la clasificación de Bismuth. ¿Ya? L1 es una lesión circunferencial, o sea, me lleva toda la vía biliar a más de 2 centímetros del ilio. ¿Ya? El 2 es a menos de 2 centímetros del ilio. El 3 y es una lesión todavía mucho más alta. Es a nivel de lo que es la confluencia donde se juntan los dos hepáticos. Entonces, mucho más difícil todavía ahí anastomosar. El grado 4, aún mucho más difícil con separación de los dos hepáticos. O sea, ha sido tan alto que se lo han llevado toda la vía principal prácticamente.
Y el grado 5 es una tipo C más lesión del ilio, ¿ya? Es esto más una lesión del ilio, o sea, una transección del hepático derecho errante, que es bastante rara. Las más difíciles de tratar son estas, grado 3 y grado 4, porque no hay tela que cortar, ya hemos usado todo, ¿ya? Entonces no es nada más que eso la clasificación de Bismuth. Las complicaciones pueden ser estas: biliomas, fístulas, estenosis y a la larga estenosis en la vía biliar de mi paciente. Complicaciones de ostomías vamos a llevar también. ¿Qué es una ostomía? Hemos hablado ahí en la cirugía de Hartmann, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y hemos hablado que pueden ocurrir hernias y todo eso, ¿ya? Son complicaciones que se pueden dar en todos estos pacientes que tienen ostomas, o sea, se ha abocado lo que es el intestino hacia la pared abdominal y se puede dar en gran porcentaje de los pacientes y esto va a depender de la edad del paciente, si tiene patología inflamatoria a nivel intestinal, el paciente, si es gordito, si hay morbilidad a nivel musculoesquelético, si tiene enfermedades de base a nivel cardiovascular, si tiene diabetes. Si hemos hecho la ostomía en cirugía de urgencia, la cirugía de Hartmann conlleva sus complicaciones igual, y el estado nutricional de mi paciente también, porque muchas veces igual si no tengo una buena pared abdominal, fácilmente se me va a desentar todo y se me puede hasta imaginar mi ostomía, ¿ya? Las complicaciones entonces van a clasificarse en dos grupos: complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas o precoces van a ser necrosis, dehiscencia, de lo que son las ostomías, de lo que es el anillo donde se sujeta el ostoma, sangrados o hemorragias, o lo que son cicatrizaciones y semestenosa, todo eso, y no va a tener por dónde salir la ostomía. En la mayoría de los casos, si es muy complejo, voy a tener que confeccionar nuevamente la ostomía, o sea, volver a hacer otro ostoma, ¿ya? Y las complicaciones tardías, que son de las más comunes. Esto generalmente en la mayoría de los pacientes que no se acostumbran o que están en sus primeros días de ostomía: dermatitis, micosis, hiperplasia de la piel, daños de la piel por el contacto directo con el contenido de heces o con el contenido de lo que es material del intestino delgado, porque hay ostomías del intestino delgado. Puede haber hiperplasias, retracciones a lo largo del tiempo, prolapsos de la ostomía, incluso hernias paraostomales, que eso ya lo hemos hablado también en el apartado de trauma. ¿Ya? Entonces, las complicaciones tempranas pueden ser también las alteraciones cutáneas, las dermitis por el falta de cuidados, y lo único que tenemos que hacer acá en el paciente es aplicar algunas cremas que van a ayudar a desinflamar la piel, van a sellar mejor la ostomía, educar al paciente cómo tiene que usar su bolsa de ostomía para que no haya contacto de la piel con lo que es el contenido intestinal. Y se puede usar incluso algunos cinturones, se puede usar algunos anillos con molde, se puede usar esta es crema de Caraya, que es ideal para sellar la región donde va la bolsa y evitar que se me irrite la piel. Otra complicación van a ser las dehiscencias. El anillo va a estar siempre sujeto hacia la piel y si no hay buenas proteínas, el paciente está desnutrido, se me infecta, se me va a soltar. Y el problema es que esto se puede imaginar y se puede meter dentro de la cavidad abdominal o puede infectar la grasa o el tejido celular subcutáneo a nivel de lo que es periostomal y me va a provocar infecciones, abscesos, y eso es mucho más complejo, ¿ya? Las licencias pueden ser parciales, unos cuantos puntitos y ya, o pueden ser totales. El tratamiento tendré que ver de que puedo suturar nuevamente, si está infectado o si es una licencia total, tendré que hacer una nueva intervención y hacer nuevamente un nuevo estoma. Otra cosa que puede pasar, se me dehiscenta y se me puede imaginar, o sea, se me puede ir hacia adentro del estoma y se me va a meter dentro de la piel. Igual es difícil. El tratamiento puede ser lo que es la confección de una nueva ostomía. Con las ostomías que sean sobre todo de intestino alto, o sea, de intestino delgado,
voy a tener que considerar también que estos pacientes van a perder bastantes líquidos electrolitos, porque no estamos con todo el tubo digestivo completo. Se sale mucho más rápido el bolo alimenticio de lo que debería. Entonces, tendré que darles lo que es loperamida o alguna sustancia que evite que haya tanto peristaltismo. A veces usamos también análogos de la somatostatina como el osteotide, y si está deshidratado el paciente con alteraciones hidroelectrolíticas, colocación de sueros endovenosos, correcciones hidroelectrolíticas, entre otras cosas. ¿Ya? Además de que la dieta tiene que ser seca y astringente en estos pacientes, cosa de que el mayor tiempo posible permanezca dentro del cuerpo el bolo alimenticio. Hemorragias y sangrados son otras cosas que pueden suceder en los ostomas. Estas hemorragias pueden provenir de los vasos submucosos o de ulceraciones que puede sufrir el intestino, y voy a tener que hacer o puntos o colocación de compresas, y si no puedo resolverlo, tendré que hacer la confección de un nuevo ostoma. Las necrosis igual, porque he desvascularizado ese intestino bastante, y si no tiene riego sanguíneo, cualquier órgano se necrosa, voy a tener que hacer nuevas confecciones igual en este tipo de pacientes. Edemas, a veces por la inflamación, porque también el anillo de la ostomía, o sea, el orificio por donde va a salir es muy chiquito, es muy angosto y se me edematiza. Entonces eso puede condicionar a edemas, puede condicionar incluso a necrosis, y en el peor de los casos tendré que confeccionar nuevamente si no se resuelve de manera conservadora con analgésicos antiinflamatorios. ¿Ya? Abscesos secundarios a las dehiscencias, a que el tejido subcutáneo ha tenido contacto con las heces, con el contenido intestinal, igual tendré que drenar y tendré que confeccionar. Obstrucciones a nivel de lo que es el ostoma igual pueden producirse, y tendré que ver si puede estar asociada a alguna alteración hidroelectrolítica, algún tipo de impastación fecal, para ver si voy a desimpastar o puedo meter mi dedo a través del ostoma y tratar de viabilizar ese mismo ostoma. Las complicaciones tardías pueden ser estenosis, se me ha cicatrizado mucho el anillo del ostoma y apenas por este espacio no va a salir pues, el contenido de ese intestinal. El tratamiento puede ser dilatadores, que hay tallos dilatadores de Hegar para tratar de abrir nuevamente ese orificio, o en el peor de los casos, pues tendré que hacer lo que es cirugía y reconfeccionar igual. Prolapsos es todo lo contrario, se me está prolapsando el intestino a través de ese orificio, y esto puede estar acompañado igual de que hernias incluso. Y si el intestino está afuera, ¿qué va a pasar? Se va a ulcerar. Ahí tengo que ver igual de que no se me isquemia, no se me necrose, no se me ulcere, si no voy a tener que reconfeccionar, y estas son las famosas hernias paraostomales. Ahí al lado de lo que es la región donde está saliendo su ostoma, por debilidad de la pared, está saliendo una hernia igual. ¿Qué hago ahí? Reconfecciono, coloco una malla, una plastía y pare de contar. Ese va a ser mi tratamiento. ¿Ya? Complicaciones cutáneas generalmente van a ser esos eritemas, descamaciones, y con pastas, con cremas, con polvos, o finalmente con sustancias astringentes, protectoras y educación del paciente voy a poder coadyuvar ese tipo de o arreglar este tipo de complicaciones, ¿ya? Entonces, estas van a ser las complicaciones que vamos a avanzar en esta oportunidad para no hacer más largo el tema, ¿ya? Y les voy a pasar lo que es la diapositiva, y el examen va a ser el día miércoles, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el miércoles van a estar esperarme en fila, por favor. Se lista un peso, unos 50, no creo que sea más su examen, y eso es todo. ¿De acuerdo? Y ahí cerramos semestre. Espero que descansen, ya pueden retirarse. No, no les voy a tomar listo hoy día, es una clase extra prácticamente lo que estamos haciendo, a pedido del curso y listo. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, me avisan antes del examen, y sus notas les voy a pasar su patrón de respuestas y van a revisar en el UX igual. ¿Listo? Que les vaya bien, chicos. Buen descanso. Luego